buenas tardes. Yo soy Alan García. Vengo a platicarles un poquito para complementar esta parte del podcast que va más específico a la violencia de género en México. Eh, pues, ¿qué podremos decir sobre este tema? Que es un problema estructural y persistente que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad y relaciones de poder entre hombres y mujeres. Esta violencia está profundamente arraigada a un sistema patriarcal que ha organizado a la sociedad y la cultura de tal manera que perpetúa la subordinación de las mujeres basándose en estereotipos y roles de género. El sistema patriarcal determina que lo masculino sea dominante, mientras que lo femenino esté subordinado, generando una estructura de desigualdad que se exprese en múltiples formas de violencia. Adentrándonos un poquito más en lo que viene siendo México, podemos tomar un caso muy conocido que vendría siendo los feminicidios, un tema que está agarrando bastante fuerza, que pues obviamente es incorrecto, y la violencia de género en México. Uno de los aspectos más alarmantes, el de la violencia de género en México, es el alto índice de feminicidios que Recordando ha implementado de una manera brutal pues en estos últimos años, en estos últimos pues, ciclos de gobiernos, todo eso. Se ha visto que le han dado menos importancia a este tema, que personalmente pienso que es algo a lo que se le debería dar más importancia, que viene siendo la seguridad, pues en su momento, ¿no? El feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de género y refleja el punto criminante de una serie de violencias que muchas mujeres enfrentan a diario. Según datos de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se registraron 1.006 feminicidios en el país. Estos crímenes suelen ser cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, representando un fenómeno distinto al de los homicidios en hombres, que generalmente están más relacionados con el crimen organizado y el uso de armas de fuego. Además, la violencia de género no se limita a feminicidios. Este, este, perdón, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares en 2020 reveló que el 46.7% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja y o familia. Tenemos ahí diferentes tipos de violencia. Existe la violencia sexual o digital, que pues violencia sexual no tenemos que pues dar a detalle mucho lo que es, pues al final es ser violentado para cometer algún acto sexual sin, ¿cómo se dice? Sin la aprobación de la otra persona. Recientemente la violencia de género también se ha extendido al ámbito digital. La violencia digital incluye el ciberacoso, el hostigamiento en línea, el doxing y otras formas de agresión a través de plataformas digitales. Este tipo de violencia estructural que atraviesa todos los espacios de interacción social y se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Incremento de la violencia de género. Desde 2015 se ha registrado un aumento de diversas formas de violencia de género en México. En 2020 la tasa de violencia familiar fue de 547 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento significativo en comparación con los 334 casos registrados en 2015. La violencia sexual también se ha aumentado, pasando de 111 a 177 casos por cada 100.000 habitantes en este mismo periodo. Tenemos algunas políticas, acciones y desafíos. A pesar de los avances de las legislaciones y las políticas públicas con perspectiva de género, los desafíos para combatir la violencia de género en México son enormes. En el último año se han implementado medidas como la creación de instancias especializadas para atender casos de violencia de género, la capacitación de cuerpos policiales y judiciales y la mejora de los protocolos de actuación en casos de violencia de género. Sin embargo, persisten obstáculos importantes como la falta de recursos suficientes, la corrupción y la impunidad en el sistema de justicia. Uno de los mayores problemas que enfrenta México en este ámbito es la subnotificación de los casos de violencia de género. Muchas mujeres no denuncian debido a la falta de confianza en las autoridades y el miedo a represalias, el desconocimiento sobre cómo o dónde denunciar y la percepción de que los incidentes no son suficientemente graves como para ser reportados. De violencia
violencia de género en la sociedad. La violencia de género tiene efectos devastadores, no solo son las víctimas directas, sino en toda la sociedad. La violencia doméstica, por ejemplo, reduce la participación de las mujeres en la fuerza laboral ilimitada de su acceso a la educación y la formación, perpetuando un ciclo de pobreza y dependencia económica. Retos de la igualdad de género. Uno de los mayores retos de la lucha por la igualdad de género es la discriminación y la violencia basada en el género. Las mujeres en México enfrentan desigualdades en prácticamente todos los ámbitos de la vida, incluyendo el acceso a la educación, el empleo, la salud y participación en toma de decisiones políticas. Afortunadamente, pues podemos notar que tendremos la oportunidad de tener por primera vez en México una presidenta que cambia el 1 de octubre, por lo cual podemos ver un pequeño avance, pero pues no se ve mucho en contra de todos los problemas que tenemos. La violencia de género incluye acoso, violencia sexual y feminicidios. Es un problema específicamente grave en el país, exagerando por la falta de acción efectiva de las autoridades y de las instituciones. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Humberto González, soy del equipo 4 y en este podcast vamos a hablar sobre un tema muy urgente que es la violencia de género en México y obviamente en todo el mundo. La violencia de género es una realidad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, en todos los países. O sea, puede manifestarse de diferentes formas, o sea, por ejemplo está la física, la verbal, la sexual, la psicológica, la económica, pero hay algo en común en todos estos tipos de violencia que es como la manifestación de poder y control sobre las mujeres. Y desafortunadamente es algo que sigue siendo muy común, sobre todo por más que han habido marchas, manifestaciones, protestas, sigue ocurriendo. Y por ejemplo, en México, 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según datos de la INEGI. Y quiero traer un caso que conmovió profundamente en México, que fue hace unos años, que fue en el año 2020. Fue el caso de Ingrid Escamilla, que fue brutalmente asesinada por su pareja, o sea, por alguien muy cercano a ella. Y obviamente pues es un crimen que no solo horroriza por la violencia que fue usada, sino por cómo los medios de comunicación trataron este caso. O sea, porque se difundieron imágenes de su cuerpo explícitas, sin ningún tipo de respeto hacia su memoria, hacia el dolor que siente la familia de ella, que obviamente está dolida por la pérdida de su ser querido. Y obviamente este acto generó una indignación y una fuerte reacción social, porque puso en evidencia que no solo la violencia extrema que enfrentan muchas mujeres, sino que también la forma en que nosotros y que la sociedad y los medios de comunicación manejamos este tipo de tragedias. O sea, es un caso que debemos tratar con delicadeza y los medios de comunicación lo tratan como si fuera otro caso más. Y obviamente este caso se convirtió en un símbolo de lucha contra el feminicidio en México, que obviamente es de las formas más extremas que hay de la violencia de género, porque por ejemplo según la ONU se estima que en promedio 10 mujeres son asesinadas cada día en México por simplemente razones de género. Y obviamente esto está muy mal y pues es un problema que simplemente tampoco está en México, o sea, bueno, que no solo está en México, sino está en todo el mundo. O sea, la violencia de género es como una tipo pandemia que sigue ocurriendo. O sea, de hecho, la ONU estima que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha experimentado algún tipo de violencia física, sexual, en algún momento de su vida. O sea, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es un tema muy urgente. Porque frente a esta realidad, para mí es muy importante que sigamos hablando del tema, educándonos y creando una conciencia para hacer cambios, para que en un futuro creamos una realidad diferente. Porque cada vez que una mujer alza la voz, estamos construyendo un futuro donde las personas pueden vivir sin ese miedo, sin discriminación y con el respeto y la dignidad que merecen, para que puedan estar más tranquilas. Para mí eso es lo importante, educar a los sobre todo a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, para hacer que en un futuro las mujeres puedan estar tranquilas, simplemente para crear ese tipo de cultura en las siguientes generaciones, para que en un futuro las mujeres puedan estar tranquilas, porque por ejemplo ahorita no pueden salir a la calle sin peligrar por sus vidas, sin estar incómodas, porque puede llegar alguna persona y hacer una violencia verbal o una violencia física.
Entonces para mí es muy importante que tengamos esto muy en cuenta y sigamos haciendo conciencia sobre este tipo de tragedias para crear para hacer un cambio y crear una cultura diferente donde no se discriminen a las mujeres y haya una igualdad de género, para que así en un futuro las mujeres puedan estar más tranquilas y, y, y hacer una mejor comunidad en realidad. Bueno, yo quiero primero comenzar dando una breve introducción o hablar un poco sobre lo que es la violencia por razón de género. Por lo que yo entiendo, se refiere a cualquier acto de violencia, a cualquier tipo de violencia hacia una persona por su género. Existen múltiples formas de violentar a una persona, como lo es la física, la psicológica, la económica, la emocional, la sexual. Existen muchas. También existen formas las más comunes, con las que yo voy a decir, como lo es la violencia doméstica, el acoso sexual, la violencia de honor, los feminicidios, que son formas en las que puedes violentar a una persona y causar algún daño, como la violencia doméstica, que pues es una agresión física o psicológica por parte de tu pareja, o sea, seas hombre o mujer. Después tenemos el acoso sexual, que es la conducta sexual no deseada que se le infringe a una persona. Puede ocurrir en muchos ámbitos cotidianos, como el trabajo, la escuela, en espacios públicos, en casa. También tenemos la violencia de honor, que son prácticas y tradiciones que hacen o buscan controlar a la mujer, su comportamiento. Después tenemos el feminicidio. El feminicidio pues es asesinar a una mujer solamente por ser mujer, que es un tema muy fuerte. Continúo hablando sobre los retos para la igualdad e inclusión. Empezando por las normas culturales, que pues son normas sociales que hacen que perpetúe la desigualdad de género, y que puede llegar a hacer que se normalice o minimice la violencia. Después tengo el acceso a la justicia, que pues es cuando las víctimas no pueden llegar a denunciar se les dificulta llegar a la justicia, que pues por prejuicios, por falta de recursos o por desconfianza. Después la estigmatización, que pues es el miedo a ser juzgado o juzgada o a enfrentar las consecuencias. Puede llegar a causar que la víctima no denuncie la violencia. Después tengo la falta de recursos, que pues es que muchas personas carecen de refugios, de servicios de apoyo. Daré un ejemplo sobre un feminicidio y de violencia doméstica, que es el caso de Emma Gabriela Molina Canto, que es una madre joven yucateca, que luchó por 2 años para poder recuperar a sus hijos, que fueron secuestrados por el padre, Alberto Medina Sonda, un político priista actualmente preso por corrupción, y fue asesinada de 11 apuñaladas a las puertas de su casa el 27 de marzo de 2017. Otro caso de violencia es el de Carla Valentina Camarena del Castillo, que fue defensora de los derechos humanos de la comunidad trans. El día 30 de marzo del 2020 fue asesinada a balazos en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Otro ejemplo de feminicidio muy sonado fue el de Marisela Escobedo Ortiz, que en el 16 de diciembre de 2010 se encontraba recogiendo las pancartas con las que denunciaba la impunidad del feminicidio de su hija, Rubí Marisol, que fue frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ella estaba recogiendo las pancartas y llega un hombre en un vehículo, se baja y
Marcela intenta huir, pero el hombre la persigue y le dispara en varias ocasiones. Para mí la violencia de género es cualquier tipo de atentado hacia el bienestar de una persona solo por cómo ejerce su género. En el contexto mexicano creo que es un problema de gran magnitud, pues al ver todos estos feminicidios y todos estos cometidos hacia las mujeres se llevan a cabo a través de televisión, a través de medios de comunicación. La comunidad femenina se siente muy insegura. Siento que eso es un gran impacto en México que causa la violencia de género. Para mí la violencia de género surge de una sociedad estereotipada que cree y siente que las mujeres están en un nivel más bajo que los hombres. Esto se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Se puede ver en Roma, en los griegos. Se puede ver cómo se va forjando una sociedad sexista, una sociedad machista, en donde las mujeres son las que tienen que tener tareas como estar en casa o cuidar a los niños solo por tener el don de procrear, y los hombres son los que tienen el trabajo duro, por así decirlo, que son los que tienen que proveer a la casa y así. En la sociedad actual esto ya se está revocando, pero todavía siguen personas con ese tipo de mentalidad en las que dicen que pues una mujer tiene que quedarse en casa y tiene que complacer al hombre y el hombre tiene que dar. Incluso este tipo de pensamiento se ve mucho en las relaciones lésbicas, puesto que mucha gente piensa que una persona en esa relación tiene que ser el hombre de la relación, y pues eso está mal y se ve como ese pensamiento pues influye, aunque no queramos, en todos. Creo que esos estereotipos son los retos de la igualdad, pues nunca vamos a tener una sociedad igualitaria entre todos cuando hay personas que piensan que piensan que las mujeres son más débiles que los hombres y que somos menos. Incluso hay mujeres que se sienten así y que piensan así y que no pelean ese tipo de pensamiento, pues así se ha ido forjando. Asimismo, eso da otro tipo de dificultad hacia una sociedad inclusiva. Hay personas que se sienten mucho más cómodas cuando hay, por ejemplo, un gimnasio que es de puras mujeres, o cuando hay por ejemplo, son ejemplos, un fútbol de femenil. Entonces esta violencia de género no permite que haya una inclusión, pues mujeres se sienten mucho más cómodas sin estar en una sociedad con hombres, e incluso hay mujeres que odian a los hombres, aunque haya pues hombres que no son violentos. Esta violencia de género ha creado esta sociedad sin inclusión. La violencia de género no es una problemática individual, sino que afecta a todos como sociedad y que requiere de soluciones colectivas, con la participación del gobierno, de las comunidades y de nosotros como individuos para erradicarla. Posibles soluciones para abarcar exitosamente esto para abarcar exitosamente la violencia de género
sería implementar leyes y políticas que protejan los derechos de las mujeres. Esto incluye normativas que penalicen los actos violentos hacia la mujer, que se fortalezca el apoyo hacia las víctimas y al mismo tiempo que promuevan una sociedad igualitaria en donde todos seamos iguales.